con nuestra agenda propia del día de hoy. El Alzheimer es catalogada como una gran epidemia del siglo XXI y cada vez serán más las personas y las familias afectadas por esta enfermedad. En nuestra agenda propia de hoy contamos con la presencia de una persona que ha recorrido el mundo con su testimonio personal de haber dejado su vida y su carrera de comunicador para cuidar a su madre, a la que al año de enviudar le fue diagnosticada la enfermedad de Alzheimer. Nos referimos al señor Pablo Barredo. Él tiene el Diario del Cuidador. Muchísimas gracias por estar aquí. Y de verdad es un verdadero placer conversar con alguien que ha dedicado su vida a trabajar el tema. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Es un placer enorme el poder estar aquí con vosotros y os lo agradezco. Pablo, me gustaría conocer un poco Lisa da una introducción de la referencia de caramba, tu experiencia con el Alzheimer tan cercana, pero me gustaría que nos hable un poco de ese proceso de la experiencia a crear entonces. ¿Qué te hizo tomar la decisión de crear este blog, de empezar a compartir todo esto? Bueno, pues mi historia resumida es, mi padre fallece súbitamente de cáncer. A los 3 meses mi madre, debido a ese impacto, a ese detonante, nos encontramos con que empieza a desarrollar cambios conductuales y de ahí nos lleva a ese diagnóstico de Alzheimer. En ese momento pues decido dejarlo todo por ella, mi piso, mi profesión en lo que era la comunicación audiovisual, cine, televisión, y me dedico plenamente a encargarme de ella y su cuidado. Mientras cuidaba de ella al principio, cuando llega ese diagnóstico, me doy cuenta de que, pues bueno, buscando en internet se hablaba mucho de la enfermedad, se hablaba mucho de cómo la enfermedad afecta al aquejado, a la persona que la padece, pero se hablaba muy poco de cómo la enfermedad tenía esa repercusión directa también sobre el cuidador, que a la larga pues el cuidador se acaba convirtiendo, por desgracia, en la víctima principal de la enfermedad y no el afectado. A partir de ahí inicio un pequeño blog, pues abriendo un poco las puertas de ese universo emocional de los cuidadores que durante tanto tiempo pues se había mantenido bastante oculto por esos miedos y esos estigmas negativos en torno a las enfermedades mentales, y a partir de ahí pues el blog empieza a crecer en términos de seguimiento de personas en todo el mundo, hasta convertirse hoy en día pues es un blog que tiene 300.000 seguidores y tiene un alcance semanal de 1,5 millones a 14 millones de personas, y de ahí pues pasó a convertirse en un libro. Y una vez falleció mi madre en 2013, decido dejarlo todo, poner todos mis ahorros que tengo y crear la primera fundación en la historia dedicada exclusivamente a la figura de los cuidadores y excuidadores, que es la Fundación Diario de un Cuidador. Siempre pensamos que eso no nos va a tocar a nosotros, que siempre será la referencia de algún amigo, de un familiar, y que no tenemos tan cerca los detalles de comenzar a darnos cuenta y ponernos nota de qué gatillo se dispara que nos llama la atención sobre la conducta, la memoria, los reflejos, las aptitudes y actitudes del paciente. Cuando se identifica y se hace el diagnóstico del caso, debe hacerse una reunión de familia y comenzar a establecer las responsabilidades, delegar en cada persona o en quién va a ser o a quién buscar para el caso, y que no sea una sorpresa y que a última hora piensen que le están echando el problema a uno que quizás sea el que no tenga trabajo, o el que viva más cerca, o a la muchacha soltera que vive en la casa, o el hermano menor. ¿A quién se le debe entregar eso y de qué manera se desarrolla esa reingeniería de las responsabilidades compartidas? Pues bueno, lo que sí es cierto es que cuando nos encontramos con ese diagnóstico prácticamente que llega de la noche a la mañana, el Alzheimer muchas veces se dice que es un rompefamilias, ¿no? O hace que las familias se unan mucho más para trabajar juntas contra ese enemigo común, para poder estar al pie del cañón apoyando y ayudando como pueden al afectado. Pero sí bien es cierto que de todos esos miembros de la familia siempre acaba saliendo uno que se acaba convirtiendo en ese referente, que es el cuidador principal.
creo que se tiene todavía que trabajar mucho con las familias, se les tiene todavía que educar y formar mucho, porque yo diría que el tema de las familias es uno de los temas más candentes del mundo de los cuidadores, porque nos encontramos siempre con que hay muchos miembros que se desentienden del problema, que dejan a una persona que sea la que se encargue, y a medida también que va avanzando esa enfermedad y que el paciente pues va perdiéndose quién yo soy, ¿no? Esa identidad, te vas dando cuenta de que poco a poco los mismos familiares, los amigos, tu entorno, cada vez te van dejando más solo y más aislado, ¿no? Y las familias tendrían que ser educadas y formadas para que entendieran lo que supone la enfermedad, no solo para ese ser querido, sino para el cuidador, porque el cuidador sufre muchísimo y a la larga acaba sufriendo de muchos problemas de salud y problemas relacionados con el estar pendiente de esa persona y repartirse un poco más la labor, ¿no? Que por desgracia no es así en casi todas las familias. Precisamente, Pablo, por ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son los efectos, sobre todo emocionales, que tiene el tú acompañar a una persona que tiene este padecimiento, que tiene esta enfermedad? ¿Qué tipo bueno, no solamente emocionales, tú has estado hablando de que también físicos, pero sobre todo emocionales? ¿Cuál es la repercusión en ese cuidador? Bueno, los efectos de lo que es el estar cuidando de una persona dependiente, en mi caso, que yo estuve 24 horas al día, 7 días a la semana durante 5 años sin descanso, es tremendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando falleció mi madre, yo pesaba 52 kilos y ese es el ejemplo más claro para ver cómo, ¿no? Y darte cuenta de cómo afecta ¿Cómo te consume? Te consume, acaba contigo, y además a medida que la enfermedad avanza, la persona, por desgracia, se va volviendo más dependiente debido a la enfermedad y requiere mucho más de ti, ¿no? El estar pues prácticamente 18 horas al día sin parar ocupándote de esa persona, y luego en el poco rato, igual las pocas horas que tienes para dormir, a veces te has de levantar 10, 12, 15 veces y has de lidiar con muchísimo, aparte del hecho de que eres testigo consciente de que esa persona que quieres, ya sea tu madre, ya sea tu padre, pues se va desintegrando ante tus ojos día a día y obviamente la impotencia que supone el que por mucho que hagas no vas a poder obviamente pues salvar a esa persona de ese final, ¿no? Se conoce muy poco sobre el Alzheimer, o prácticamente nada, y el efecto que tiene sobre ambos, y a la larga también lo que he dicho antes sobre el cuidador principal, hace que el cuidador principal acabe convirtiéndose en víctima. Y una vez fallece también el familiar, el excuidador, que se habla muy poco, no se habla nada del excuidador, acaba somatizando muchísimo, acaban sufriendo de depresión, no encuentran trabajo, no pueden volver a reintegrarse. Ahí te quería preguntar, Pablo, o sea, en el caso de, caramba, o sea, contigo, ¿qué pasó luego de la lamentable muerte ya de tu madre? O sea, ¿qué pasa después? O sea, tienes 5 años desconectado de todo, o sea, prácticamente dedicado por completo al proceso de cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Bueno, yo en mi caso es bastante atípico. Gracias a Dios, pues he seguido dentro de este campo, tomé la decisión de seguir dentro de este campo, y el haber venido del mundo de la comunicación me ha ayudado pues a integrar y a mezclar dos cosas que son las que más me apasionan, ¿no? que es el Alzheimer y los cuidadores, por un lado, y pues el poder comunicar y expresar y crear un cierto impacto a nivel social en el mundo, en todos los países de habla hispana. Y yo, pues, de alguna manera encontré ese camino que muchos no pueden encontrar, ¿no? Pablo. Pero el proceso posterior te encuentras pues con ese cierre de duelo, porque desde que llega el diagnóstico estás viviendo un duelo constante que no puedes cerrar realmente hasta que fallece esa persona. Somatizas muchísimo a nivel de salud, tienes grandes problemas de salud debido a toda la tensión, todo el estrés de acuerdo, Pablo, que has acumulado, y
Y bueno, es un proceso muy duro el posterior, y ahora que he conocido también ese proceso de lo que significa ser excuidador y volver a retomar tu vida, ¿no? Ok, Pablo, ya tenemos el tiempo arriba, pero en un minuto dime, ¿qué tantas cosas hace un cuidador en los últimos días del padecimiento de un paciente que ya va a partir? ¿Qué hace en los últimos días? Pues no dormir, volcarte completamente en esa persona, acompañar a esa persona hasta el final, que para nosotros es muy importante. Si no, no le daría sentido a todo el recorrido que hemos llevado. Darles mucho amor, que se sientan que no están solos en ese proceso final y en el momento de la muerte. Nadie le gusta, obviamente, el fallecer solo. Y pues bueno, el darles todo lo que puedas, que ya es mucho por parte de los cuidadores, porque nos entregamos por completo a ellos de principio a final, y quedarte después con una gran sensación de paz por el gran sacrificio que has hecho y el gran regalo que supone el ser cuidador, porque realmente es un regalo, y los cuidadores son héroes desconocidos que tendríamos que a nivel social darles mucho más reconocimiento del que se le está dando. La República Dominicana no escapa a esa enfermedad. Hay muchas personas que, como tú, están cuidando a esas personas que tienen Alzheimer. Decirles a ellos y a todos en la sociedad en sentido general que vas a tener tu charla magistral en el día de hoy del libro Diario de un Cuidador. Tengo entendido que va a ser en el auditorio del Banco BDI. ¿Nos Exacto. puede decir la hora, por favor? A las 19 horas, a las 7 de la tarde. Ok. Va a ser las 7. Y hay que decir también, tengo aquí la nota, de que el viernes vas a estar en Santiago, en el Centro León. Las personas que deseen información o que deseen participar en la charla pueden llamar al 809-544-1711, 809-544-1731. Pablo, muchas gracias por contarnos tu experiencia y a la vez contarle a las personas que nos están viendo, porque sé que muchos de ellos han pasado por tu misma situación. Gracias. Muchísimas gracias.